de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, cerramos semana mirando un poco el ánimo inversor. ¿Ha cambiado algo? Te pregunto lo mismo todos los viernes. ¿O seguimos en ese mismo ánimo inversor en el que paso corto, vista larga, en el paso corto mantengámonos tranquilos? Poco ha cambiado, ¿no? A pesar de los mensajes apocalípticos o tremendistas, como venís señalando a lo largo de la mañana, precisamente por grandes inversores o grandes casas de inversión norteamericanas. Obviamente la situación no es fácil, es una situación muy complicada que a nadie se le escapa, ¿no? Una situación que se agrava además como consecuencia de la guerra, en la cual evidentemente pues esa tensión en los precios energéticos o en los precios de las materias primas agrícolas pues no lo pone en la situación nada fácil ni para cada uno de nosotros como ciudadanos, ni para la inflación, gran variable en estos instantes a batir, y por supuesto gran preocupación para los grandes bancos centrales que están, como decía hace un momento Ignacio Crespo, hasta ahora siguen en ese modo de política monetaria restrictiva, en modo diciendo y algunos en modo actuando, pero no de forma tan acelerada como se esperaba, ¿no? Me temo que la aceleración se va a producir. Pero a pesar de ello, yo creo que en momentos de dificultades es justo donde aparecen las oportunidades y a veces es difícil verlas, insisto, después de esos mensajes tan apocalípticos y a pesar de los datos de sentimiento de consumidor y de inversores que no pasan precisamente por sus mejores momentos, provocados, ya digo, por la posibilidad de que vayamos hacia una cierta desaceleración o recesión económica, donde se va incrementando las probabilidades de que vayamos a ese escenario, y en paralelo tengamos una situación de inflación que no termina de moderarse. Ya hemos visto el dato de Corea del Sur, que ha sido el peor dato de los últimos 14 años. Digo que hay oportunidades, sobre todo mirando, como bien dices, esa vista larga, ¿no? Yo creo que nosotros, lo decía la semana pasada, nosotros ya hemos salido de rebajas. Hemos salido de rebajas tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Evidentemente, poco a poco, con paciencia, con cierta prudencia, pero empezamos a ver valoraciones en los mercados de renta variable, los más castigados. No tengo ni idea de cuándo será el suelo que se vaya a producir, pero hay mercados o hay acciones que de verdad, que mirando si de verdad somos inversores dispuestos a asumir riesgos y con un plazo largo, yo creo que ya empezamos a hacer compras de mi humilde punto de vista, bastante interesantes, sobre todo porque muchos de esos malos augurios o de esos mensajes apocalípticos ya están en el precio. Quizás no todos, pero una gran parte, ¿no? De la posibilidad de una recesión económica, el impacto sobre los márgenes de las compañías, etcétera, etcétera. Pero te escuchaba al principio del programa y recalcabas algo que además os hacíais eco ayer en Negocios Televisión, ¿no? Son las palabras de Zelensky, ¿no? No sé si son un mensaje esperanzador o no, pero imagínense ustedes que estamos en ese punto de inflexión en el conflicto bélico y de repente en pocas semanas o menos o pocos meses estamos ante las puertas de la posibilidad del final de un conflicto donde, como bien apuntabas, la OTAN diera la posibilidad de que, bueno, pues parte del territorio de Ucrania pues quede, no sé, en una zona independiente o en manos, obviamente, rusas, no tengo ni la menor idea, pero que estemos cada vez más cerca del conflicto bélico y cada vez más cerca del final de ciertas sanciones, ¿no? Sanciones que, no olvidemos, quien sale más perjudicado es Europa. Claro, estamos descontando el peor de los escenarios, pero ¿qué ocurre si hemos descontado todo ese peor de los escenarios y cada vez estamos más cerca quizás del final de ese peor de los escenarios? Obviamente, dejar de pasar oportunidades no solo en la parte de renta variable, sino la renta fija gubernamental de muy largo plazo, sobre todo norteamericana. Europea todavía no la tocamos. Yo creo que desde nuestro punto de vista sería un error. En el paso corto, con el programa que hacemos aquí en Negocios Televisión por las mañanas de los lunes, seguimos con esa política defensa, sobre todo apoyándonos en fondos de retorno absolutos, liquidez y dividendo. En la vista larga estamos ya invirtiendo, recomendando invertir en determinados fondos de deuda pública de muy largo plazo en Estados Unidos y también en la parte de renta variable norteamericana, incluso en algunos mercados emergentes, pero con la vista no solo a sectores muy cíclicos, sino también en sectores más orientados hacia el growth, como por ejemplo puede ser incluso la tecnología. A partir de ahí, en una recuperación, en un escenario de cambio evidente de situación, sí hay
un acuerdo de paz o si hay un movimiento, ayer decía Stoltenberg de la OTAN, es Ucrania la única que debe decidir si cede una parte del territorio en esas negociaciones. Si todo eso empieza a aclararse, en el fondo, tengo aquí detrás el gráfico este famoso del SP con la rentabilidad, hemos perdido un 11%, 11,91% en el SP lo que va de año, tampoco parece que sea demasiado exagerado al lado de la recuperación que puede tener y que pueda coger con el pie cambiado a mucho inversor, ¿no? Claro, efectivamente, así es. Hombre, desde máximos, evidentemente, el SP500 Sí. ha corregido más. Y si nos atenemos a donde la mayor parte de los inversores internacionales estaban, que seguían muy posicionados en valores tecnológicos, obviamente, pues seguramente pues, el castigo será mucho más severo, ¿no? Y sobre todo el inversor español, me centro más en nuestra casa, es decir, en lo que es nuestro barrio, le ha pillado todavía con posiciones en deuda de medio largo plazo, pues bastante importante y de nuevo también os hacéis eco de las caídas que ha habido no sé, en el bono alemán, por poner un ejemplo, donde hemos visto pasar de rentabilidades negativas a rentabilidades positivas. Claro, si uno actúa a tenor de lo que está ocurriendo en estos momentos y solo le afecta lo que ocurre ahora mismo, más los mensajes, ya digo, apocalípticos en cuanto a que si estamos ante las puertas de un tsunami económico, etcétera, etcétera, que no me cabe duda que es que no es que estemos a las puertas, es que ya los estamos sufriendo. Otra cosa es que nos pongamos una venda y no queramos verlo, ¿no? Pero la realidad es que la situación no es fácil, no es nada fácil. Los indicadores adelantados de sentimiento, tanto PMI como los datos en cuanto a sentimiento del consumidor inversor, ya nos advierten de un invierno a nivel económico. Pero una cosa es lo que pueda llegar a ocurrir a nivel de la economía real y otra cosa es lo que ya la economía financiera ya ha ido descontando. Y ha ido descontando, insisto, mucho del escenario que estamos en este momento viviendo y que podamos vivir en las próximas semanas. Si algo de eso cambia, algún mensaje cambia en cuanto a los bancos centrales, yo creo que la Reserva Federal en ese sentido es quien lleva la batuta a nivel mundial, una vez más. El mensaje es claro, es decir, van a seguir subiendo los tipos de interés y probablemente después de las subidas que ya se anticipan de 0,5%, probablemente haya otras subidas, probablemente de menor cuantía, pero las siga habiendo. Otra cosa es lo que sigue habiendo el montante de liquidez que sigue habiendo ahora mismo en el mercado. La Reserva Federal sigue drenando liquidez, es decir, liquidez hay mucha en el sistema. Y eso mucha gente lo obvia. Y a poco que cambie las circunstancias, que hoy parecen muy negativas, cambien un poco a mejor, a muchos inversores quizás les pilla justo en el momento que están dando el botón de vender, de claudicar, cuando lo que habría que estar es posicionándose en comprar, o al menos teniendo en el radar esas ideas de inversión que probablemente nos hagan cumplir nuestros sueños mucho más rápidamente, esos que tenemos en el medio y en el largo plazo. Pues muchísimas gracias por ese análisis, como siempre, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Buen negocio y fuerte abrazo a todos. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo, José María. 9:24, nos vamos un momentito a publicidad.